Muy buen día para todos, todas y todes. Mi nombre es Santiago Arango Restrepo, hago parte de la licenciatura en Ciencias Naturales y este video hace parte del parcial número 3 de Biología Celular y se basa en una breve explicación de la meiosis y cómo se relaciona con el hermafroditismo, específicamente el hermafroditismo verdadero en seres humanos. ¿Qué es la meiosis? Básicamente, la meiosis es un tipo especial de reproducción celular y que es exclusivo de organismos que se reproducen sexualmente. Su único fin, su último fin es la reproducción y para que se dé la meiosis deben existir dos factores primarios, pues. La reducción cromosómica para que los descendientes no tengan el doble de cromosomas que sus progenitores, pues los organismos funcionamos con un número determinado de cromosomas, funcionaban normalmente me refiero. Y debe presentar variabilidad genética para que los descendientes, a pesar de heredar características de sus progenitores, tengan pequeñas variaciones que hagan que si llega a ocurrir que las condiciones ambientales varían drásticamente, no toda la especie se extinga. Es importante aclarar que solo las células diploides hacen meiosis porque las células haploides se producen en la meiosis. La etapa de la meiosis básicamente son las etapas de la mitosis. Para este video, para que no sea tan largo, voy a dar por asumido algunas cosas. Y pues en la mitosis ocurre la profase, metafase, anafase y telofase. Y en la meiosis ocurre igual, pero como en la meiosis ocurren dos divisiones celulares, entonces se dan dos veces. Es decir, por cada división celular ocurre profase, pues cada etapa igual a la mitosis, pero cuando en la primera división se llama meiosis 1 y las etapas se llaman profase 1, etcétera, y en la meiosis 2 se llaman profase 1, metafase B, profase 2, metafase 2, etcétera. Procedo a describir brevemente las etapas. Entonces, la profase 1, esta es una etapa muy importante que voy a hacer énfasis en esto, que según distintos libros, por ejemplo en CARP, lo consta de 5 etapas. Sin embargo, Lodich lo propone muchísimo, pues en etapas más desglosadas, que de forma resumida se dan en 4, ¿cierto? Entonces, en la profase 1 ocurre el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno y el diploteno. Entonces, en el leptoteno, los cromosomas se compactan hasta hacerse visibles en diada y para estar listos, pues hasta estar listos para asociarse. En el cigoteno ocurre la sinapsis, es decir, el proceso en donde se juntan los cromosomas homólogos, se acercan y se alinean. Aquí es donde se forman los bivalentes. En el paquiteno, por medio de nódulos de recombinación, se da la recombinación genética y aquí es donde se da la variabilidad genética. En el diploteno, por medio del complejo sinaptonémico, se separan los bivalentes de las cromátidas y quedan así. Esta es, en la parte izquierda tenemos una imagen de microscopio y en la derecha una representación gráfica. Ya pasamos entonces con la metafase 1, que básicamente los microtúbulos del uso acromático se unen a los bivalentes y los llevan hasta el ecuador de la célula. En la anafase 1 pues, se produce la separación de los cromosomas, llevándose los cromosomas homólogos. Se llevan los cromosomas homólogos de cada bivalente a los polos opuestos de cada célula. Y en la telofase se forma en la telofase se forma la envoltura, en la telofase 1 se forma la envoltura nuclear y la membrana plasmática se divide para formar dos células. Aquí ya tenemos entonces la primera división celular y el producto son dos células con cromosomas homólogos. Para la meiosis 2 ocurren básicamente los mismos procesos, solo que aquí no se da pues, no se duplica el material genético, sino que directamente los cromosomas homólogos pasan a convertirse en cromátidas y se producen cuatro células haploides. Aquí está la imagen de microscopio y una representación gráfica, y aquí así se ve. Es importante recordar que la producción
bueno, el proceso en el que se crean espermatozoides se llama espermatogénesis, y el proceso en el que se crean óvulos se llama ovogénesis. Ambos ocurren en las gonadas de cada individuo. Aquí pues algunos aspectos que considero relevantes a la hora de resumir la meiosis y pues una breve comparatoria con la mitosis que no voy a desglosar. Entonces, en la meiosis ocurre la formación de gametos. En células eucariotas, los cromosomas homólogos se aparean en sinapsis y el número de cromosomas se divide de diploide a monoploide, que pues, también es llamado haploide. Ocurren dos divisiones, se producen cuatro células hijas y estas células hijas son completamente, las cromátidas son completamente diferentes a su progenitora primaria, por decirlo de alguna manera. Ahora pasando a el hermafroditismo, es importante pues dar una definición general del hermafroditismo y se define como la presencia anormal de órganos reproductivos de sexo masculino y femenino en un mismo individuo. Existe hermafroditismo simultáneo o secuencial y en la naturaleza existen muy pocas especies que son capaces de autofecundarse. La gran mayoría necesitan de otro organismo para hacer esto y generalmente ocurre porque al organismo le es muy difícil encontrar otro organismo de su especie para reproducirse. Una ventaja que tiene el hermafroditismo en la naturaleza es que pues se puede cambiar de sexo, pues, se puede convertir de macho a hembra o de hembra a, a macho. Sin embargo, son muy pocos los organismos en la naturaleza que se pueden autofecundar. Y un aspecto no tan positivo es que la efectividad en la hora de la reproducción no es tan, no es alta debido pues a que la especialización de sus células no es tan significativa. Ahora pasando al enfoque en el ser humano, en el hermafroditismo en el ser humano se llama trastorno del desarrollo sexual ovotesticular, o también llamado hermafroditismo verdadero. Básicamente es un trastorno de la diferenciación gonadal, es decir, presenta la coexistencia de tejido testicular y ovárico en un mismo individuo. Y pues una característica de este trastorno es que hay presencia de ovotestis, una gónada que precisamente tiene un aspecto tanto testicular como ovárico. El hermafroditismo verdadero, que también se puede llamar así, si su presencia suele ser más identificada en el cariotipo 46XX, aunque también está presente en el cariotipo 46XY, aunque con menor frecuencia. Y el diagnóstico de este trastorno debe ser exclusivamente histológico para pues, la correcta descripción. Los seres humanos que sufren de este trastorno suelen no ser fértiles, aunque hay algunos que sí. Esto tiene varias causas, pero básicamente es que tiene genes que codifican para la formación de ambos órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos, y con relación a la meiosis presenta dos posibles causas. Una posible causa es que se haya dado mosaicismo cromosómico de los cromosomas sexuales que se presentó pues que presenta fallas en la división meiótica a la hora de la combinación genética en la profase 1. Y dando como resultado un cariotipo 46XX, 46XY, o también se puede dar por la translocación de cromosomas, es decir, cuando un cromosoma se fragmenta y se ubican en otros cromosomas que no son pues, los correspondidos y se da pues esta anormalidad. Incluso en la profase 1 se suele dar pues en estos tipos de individuos
la translocación del gen SRY a un cromosoma X. Es decir, para personas que codifican con el cariotipo 46XX, hubo una translocación del gen SRY, que es el que determina pues, la región del cromosoma que determina el sexo, y entonces sus células codifican para la formación de órganos sexuales femeninos. Sin embargo, por la presencia del gen SRY, entonces va también alguna parte del gen codifica, alguna parte del material genético codifica para la formación de órgano sexual masculino, y por eso se puede dar la generación de ovotestis. O también relacionado, pues en el ADN, cuando codifican proteínas, se puede dar la mutación de un gen específico que empieza por, bueno, que se dice NR5A1, que es importante pues que es importante que está presente en el cromosoma Y, en la diferenciación testicular, en la diferenciación gonadal, que es más producto de la producción de órganos, de la producción de órganos masculinos.